Bien, pues ojalá, si no vamos a involucrarnos en el próximo domingo, invitar ¿a cuántas vamos a invitar? ¿A cuántos vamos a invitar? A 10, ¿verdad? A ver de los 10 cuántos vienen, pero hay que regar con oración esta actividad. Y vamos a Santiago capítulo 1, verso 17. Santiago 1, 17. El apóstol Santiago dijo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, viene de Dios, viene del Padre, dice del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo. Dios de hace 2000 años es el mismo de hoy. Él no cambia, Él es inmutable. Pero la enseñanza es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Nos conocemos la mayoría aquí y todos somos tan diferentes físicamente, ¿verdad? Solo nos parecemos algo los familiares sanguíneos, pero todos somos muy diferentes. En la soberanía de Dios también tenemos diferentes dones, diferentes capacidades. Algunos tienen mente artística, ¿verdad? Mente musical. Un ejemplo es Mabel y sus hijos. Son dones o talentos que Dios da. He conocido personas que tienen la habilidad para dibujar, para hacer obras de arte, habilidades que otros no tienen. Les llaman habilidades innatas, es decir, ya nacieron con esta habilidad, con este don. Conozco un familiar mío, o sea, de la familia de Sarita. Pues este hombre se asombró cómo Dios le despertó esa capacidad que él tenía. Muchas gracias, Richie. Él siempre dice y qué bueno, ¿no? Dice que Dios lo guió al trabajo que tuvo un trabajo que todos decíamos, ¿cómo le hiciste para entrar a este lugar? Y él dice, pues solo Dios lo pudo hacer, yo no lo busqué, Dios solamente me guió. Y él en su testimonio dice que vivía sin Dios, vivía solo, y pues como vive todo el mundo, y él anhelaba pues seguir los mandatos de su papá, que se preparara, pero yo no tenía capacidad. Él, para que tengan una idea, reprobó 3 veces un año en la escuela, ¿no? Entonces, y dijo, bueno, pues él dijo, tengo que hacer algo, tengo que trabajar. Se mete a una empresa de aquí de Orizaba, de las comunes, ¿verdad? De hace 30 años, solamente había la textil y la cervecería. Y él empieza a trabajar como un obrero, ¿verdad? Como dando botellas o llevando cajas. Pero él se va a preparar al CECATI y le enseñan dibujo lineal. Y dice, no me gustaba, pero bueno, pues lo tomaba por hacer algo, dibujo mecánico. Pero él dibujaba, hacía dibujos, hacía copias fieles de los pasquines del Pato Donald y de esos muñequitos, ¿no? Y él pensaba que todos tenían esa capacidad. Entonces, pues todos hacen lo que yo hago. Pues no es cierto. Él tenía el don. Y un día alguien dice, en el tecnológico hay un concurso para dibujantes. Y le dicen a él, oye, ve tú, estaba estudiando dibujo técnico. Le dice, no, ¿cómo crees? El tecnológico está muy alto para mí. Y ya le dicen a otros muchachos, vaya, no. Y ya le dicen a él, ve tú. Y hermanos, esa fue su entrada. Dice que no fue dibujo técnico ni dibujo lineal, sino la enseñanza es saber cómo te imaginas un aula con el maestro dando la clase. O sea, imagínate, y él empieza a hacer el bosquejito y hace el dibujo, y en la particularidad de él, en el dibujo pone el clásico hoyito de un ratón y un ratoncito ahí. O sea, le pone esa caricatura al dibujo, y hermanos, y él pasa el examen nada más por cómo hizo el dibujo.
pues fue el dibujante por muchos, no dibujante, sino del departamento de planeación pues, durante 30 años. Pero él pensaba que todos tenían el talento de dibujar tan rápido y tan eficiente. ¿Algunos tienen ese talento aquí? Pues no, yo no lo tengo, ¿sí? Ni tengo talento musical. Yo no puedo dirigir la alabanza. ¿Por qué crees? No porque no tenga buena voz, porque no puedo llevar los tiempos de la música, si yo me pierdo en el tiempo. Entonces el músico tiene que llevar el tiempo aquí en su cabecita, porque hay ritmos, ¿verdad? Componente de la música es el ritmo, son los tiempos. Quien es a destiempo no puede cantar, se va a atrasar o se va a adelantar. Entonces hay dones y talentos. Todos nosotros tenemos dones, todos tenemos talentos, amén. Todos tenemos mucho que aportar donde Dios nos pone, ¿verdad? Y en el caminar por la vida, pues Dios te fue indicando cuál era el camino, ¿verdad? Cuál era tu fuerte, dónde podrías estar realizado. Y Dios nos colocó en trabajos que teníamos esa capacidad. Yo soy uno de ellos, caí en un lugar donde pude poner en práctica mis habilidades, antes de ser pastor, por supuesto. Entonces, yo quiero hablarles de los dones y de los talentos, ¿verdad? Todos tenemos dones, pero tenemos que ponerlos en práctica para la gloria de Dios, para la obra de Dios, ¿sí? Y quiero tomar el ejemplo breve de Nino, ¿verdad? Él era artista antes de conocer al Señor. Ya dibujaba, ya hacía esculturas, ¿no? Pero el conocer a Dios cambia totalmente la dimensión interior, porque estoy seguro que él, con el conocimiento de Dios y con la unción del Espíritu Santo, cambió su visión interior, ¿no es así? Cambia la visión. Y ahora él trabaja ¿para quién? Para Dios, para Cristo. Entonces, ese es a lo que me refiero, ¿verdad? Que cuando Dios nos trae a su reino, pues quiere que pongamos en práctica los talentos y habilidades que tenemos. La Biblia habla de mucha gente que tuvo dones y tuvo habilidades. Y vayamos a Mateo 25, que es la parábola de los talentos, que algunos han leído. Dice el verso 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Pongamos atención. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a uno y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Si entendimos bien el mensaje, Cristo habla del ejemplo de esta persona que toma 3 personas y a uno le da, ¿cuántos talentos? 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1, y le dice, negocien entre tanto que yo regreso. Vayan al verso 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, ¿cómo le dijo? Buen siervo y fiel. Fíjense la alabanza. Le dijo, buen siervo, ¿y qué le dijo? Y fiel. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Son principios espirituales para la vida. ¿Quieres prosperar? Esta es una enseñanza, ¿sí? Tienes que aplicarte. 2 palabras que usó el Señor para la alabanza. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Entonces queremos ascender en nuestro trabajo, en la empresa donde servimos, trabajamos. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo muy bien. Así es. Que vean que eres productivo y que te digan muy bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y habla del que recibió 2. Pues igual, ¿qué pasó con el que recibió 2 talentos? Los multiplicó. ¿A qué porcentaje? Al doble, al 100%, ¿verdad? Y también fue la misma alabanza. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces la enseñanza es que debemos de ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Y como hijos de Dios lo vamos a usar para el reino, para el crecimiento del reino de Dios. Ahora vayamos al que recibió 1. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Verso 26, respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Verso que sigue, Benjamín. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y ya al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Verso que sigue. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Entendamos esto. ¿Qué pasó con este último? Recibió una reprensión, una felicitación, una reprensión, y le quitaron el talento. Dice: quitarle el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Verso 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Este es otro principio. Dice: porque al que tiene, ¿qué dice? Le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Hermanos, Jesús seguramente se refería a Israel. Israel había recibido durante cientos de años el cariño del Padre, el amor del Padre. Les dio la tierra, les dio buenas cosechas, les dio lo mejor. Los adoptó como hijos suyos, ¿sí? Les dio una vida maravillosa, ¿verdad? Les dio la ley, les dio la fe. ¿Qué pasó con ellos cuando vino Jesús? Dice: a los suyos vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ellos no supieron atesorar el plan de Dios. Y entra el versículo que sigue, que es el 30. Dice: y al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué te imaginas? Al siervo inútil, es exacto, años 70, sí. Al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y crujir de dientes. El significado es que Dios les quitó lo que ellos ya no tenían, ya no sirven. Se rompió mi lente. Sarita, ¿dónde está Sarita? A ver si me prestas tus lentes, amor, gracias. A ver si veo. No veo. Gracias, Richie. Mateo 21:43. ¿Qué les dijo Jesús a los judíos? Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. ¿A quién se los dijo? A los judíos. El Señor vino a pedir las cuentas. Israel se había desviado, ¿verdad? Por eso Jesús les dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Otra vez hay una enseñanza para nosotros. Si no haces bien tu trabajo, ¿qué va a suceder?
te van a renunciar, es decir, no vas a hacerla. ¿Dónde fue echado el siervo inútil? Dice, a las tinieblas de afuera, fuera del reino. No fue el infierno, bueno, el infierno en sentido figurado. Frustración, ¿sí? No usó el talento que Dios le había dado. Entonces la enseñanza es que tenemos que usar el talento, amén. Al que tiene más, ¿qué le va a pasar si usa bien las cosas? Dios le va a dar más. Entonces la Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Empezamos con un pequeño conocimiento de Dios, y ese pequeño conocimiento se va haciendo más amplio. Vas creciendo cada día en este conocimiento, tu vida va a ser prosperada en todas las cosas. Juan dijo a uno de sus discípulos: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud y que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces el halago del Señor dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. No dice bien, buen siervo fantástico, o bien, buen siervo inteligente, o bien, buen siervo, ¿qué adjetivo le pones? Brillante. Pues no les dijo, usó una palabra. ¿Cuál es? Fiel, fiel. Entonces la enseñanza es que debemos de ser fieles. Ahora, ¿qué es ser fiel? Te doy la definición. Ser fiel significa ser firme y constante. Alguien que es fiel es firme y constante en sus afectos, ideas, obligaciones, cumpliendo sus compromisos. La palabra fiel significa digno de confianza, confiable, verdadero. ¿Cuántos quieren personas fieles? En las empresas quieren personas leales, fieles, honestas, trabajadoras. ¿Sí? O sea, la enseñanza es que si la quieres hacer, tenemos que usar los talentos que Dios nos da, los dones, talentos que Dios nos ha dado. Cuando conocemos al Señor, inmediatamente el Señor te considera justo, cuando en justicia nos sacaríamos 0. Pero Dios dice: por la sangre de mi Hijo te considero justo. Fíjate qué maravilloso. Tú empiezas a obrar justo, pues obviamente te va a ir bien, ¿verdad? Viene la paz, ¿verdad? La justicia y la paz se besaron, dice la Biblia. Y si tú ves toda la Biblia, habla de ser fieles. Tito capítulo 3, verso 3 al 8, de favor, Benjamín. Entonces, ¿qué hizo la salvación? ¿Qué hizo la salvación en tu vida? Cuando conociste a Dios y vino la salvación, ¿qué pasó con tu vida? Sí, hermana, nos transformó. Hubo propósito. Antes no lo teníamos. Queríamos hacer lo que el mundo nos decía, pero ahora tenemos propósito. Dios te mete en su reino para que hagas su voluntad. ¿Y qué dice Pablo? ¿De dónde salió Pablo? Y nos retratamos con Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo ¿en qué? En malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo habla del pasado, dice: en otro tiempo fuimos así vivíamos, ¿verdad? Verso que sigue. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, propósito, verso 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Deja este pasaje, de favor. Hermanos, apréndete este pasaje. Dios te dio cualidades espirituales. O sea, tu vida cambió. Nos hizo aptos, dice la palabra. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No te salvó porque te portaste bien, te salvó porque eras pecador, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Di conmigo: lavamiento de la regeneración. Entonces habla que el Señor, por su Espíritu Santo, cambió tu interior, cambió tu espíritu, cambió tu inteligencia espiritual. Antes no tenías.
¿Qué hubo? Lavamiento de la regeneración. Regeneración es hacer nuevas todas las cosas. ¿Sí? Por eso es que Dios en su soberanía siempre va a mostrar lo que hace con las personas que no tenían futuro, que no tenían a dónde ir. Dios les da propósito. Entonces, ¿qué hubo? Hubo una transformación. ¿Lavamiento de qué? De la regeneración. Y lo reafirma Pablo diciendo, y la renovación, o sea que fuiste renovado, fuimos renovados, regenerados. Para ser un hombre nuevo fuera necesario que Cristo viniera y que diera su vida en rescate por nosotros, para que fuéramos regenerados y renovados. Entonces te voy a decir, los dones los tienes porque Dios te ha dado los dones. Pablo lo dice en 1 Corintios, le dice a la iglesia de Corinto, ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? Harás un inventario de lo que tienes como persona, sea riqueza material o sea riqueza intelectual. ¿Quién te lo dio? Dios, porque te dio la capacidad. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, qué bueno. Sea agradecido con Dios. Entonces, seguimos con Tito 3:6, de favor, hijito. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Recuerden que la iglesia estaba en arras en ese tiempo todavía. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, ¿cuántos creen en Dios? Dice, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Creemos en Dios? ¿Qué debemos de hacer? Ocuparnos en buenas obras. ¿Cómo cuáles? Compartir de la palabra. ¿Cuál otra? Unas 5, a ver. Ser misericordioso, amén. Ayudar al necesitado, amén. ¿Qué más? ¿Cómo? Querer a la suegra, amén. Y más si es una hermana en Cristo, amén. Más si es una hermana en Cristo. ¿Cómo deben decir las nueras a las suegras que son hermanas? Señora, madre, ¿cómo le deben decir? Hermana, o sea, cuando dice señora, o sea, como que es un título, bueno, que a lo mejor en Europa se oye bien, pues señora significa jefa, ¿verdad? ¿Se entiende cómo cambia Dios la forma de ver la vida, la mentalidad? ¿Sí? Porque hay muchos dichos acerca de la suegra, ¿verdad? Muchos dichos, ¿sí? Si tu suegra no hubiera sido, no tendrías esposa. Amén. Gracias a Dios que tuve una buena suegra, y no lo digo porque estés ahorita aquí. Pero yo creo que es alguna observación, ¿sí? Aún debe notarse la diferencia en el pueblo de Dios, cómo trata una suegra a su nuera y cómo trata viceversa también. Así es un trato diferente, amén, porque es amor cristiano, amor ágape, ¿verdad? Pues va a funcionar la vida maravillosamente, ¿verdad? Queremos ver a la suegra y la suegra nos quiere ver a nosotros, amén. Fíjense los cambios, hermanos. Entonces, si ven, Pablo habla de propósito, Efesios 2:10. ¿Para qué te salvó Dios? Pues no te salvó para que estés inactivo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. Vamos a hablar de las buenas obras. Fíjate, si pones en práctica la palabra de Dios, viene la paz al hogar, a la familia toda. Amén. Otra vez, buenas obras. En un hogar, ¿cuánto trabajo hay? Mucho. Se descompuso la lavadora, ya se descompuso el cortinero, ya la plancha no funciona, ¿sí? Ya la estufa está toda cochambruda. ¿Quién la va a limpiar? ¿Quién la va a limpiar? Gloria a Dios. ¿Se entiende?
Sí hay trabajo, hermano, no es de que, pues es que me voy a manchar las manos, no, hermano, ¿sí? ¿Quieres llevártela en paz? Haz las buenas obras, ¿sí? Dice que Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. Bueno, tú sabes qué obras. Entonces Dios me llamó a mí al ministerio, ¿verdad? Yo recibí el llamado, si no, no estuviera aquí. Yo dije, si Dios me llama, yo voy. Y fue tan claro el llamamiento que dije, sí voy. Hermanos, y Dios me ha bendecido. Dios siempre ha confirmado el llamamiento, ¿verdad? Porque la primera escaramuza ya me hubiera ido, pero fuimos pacientes, porque Dios me llamó. Dios me llamó, estoy convencido. Esa era la buena obra, ¿verdad? Dentro de muchas. Y no quiere decir que para la buena obra Dios te llame para un ministerio, no. Buenas obras es donde tú te desenvuelves. Por ejemplo, Richie tiene un negocio, peluquería, ¿no? Cada persona que llega tiene que salir convencidos de que Cristo les cortó el cabello. Y cada persona que llega lo va a ver como a Cristo, ¿verdad? Es más, cambia la visión, cambia totalmente la visión. Porque tú sabes que sirves a Dios en todo lo que haces. Si yo hago gelatinas, ¿para quién las hago? Para Cristo, para la gloria de Dios. Entonces tengo que esmerarme, ¿sí? Que todo vaya limpiecito, que todo vaya bien hecho, ¿sí? Entonces yo les digo, hasta un bebé las puede comer. Les digo, lleva agua purificada y además va pasteurizado. 2 procesos, agua purificada y además pasteurizado. ¿Qué es pasteurizado? Te digo, es un proceso de purificar el agua por medio de un choque de temperatura. Agua hirviendo, le echas agua fría y le revuelves, ¿sí? Se mueren los bichos. Entonces tenemos que hacer lo mejor, ¿verdad? Porque estamos en Cristo, conocemos al Señor. Vayan a 2 Timoteo 2. Me gusta mucho el testimonio de Pablo. Pablo es el modelo de discípulo, ¿verdad? Si queremos imitar, tenemos que imitar a Pablo, ¿verdad? Verso es 2 Timoteo 2, hijito, de favor. Verso 12. 2 Timoteo. Entonces, es 1, creo que puse mal el capítulo. 1 Timoteo 2:12. No me da. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fíjense lo que dijo Pablo. Pablo estaba agradecido con Dios. ¿Sí lo encontraron? ¿O es Tito? 12 y 13, así es, gracias. Así es, gracias, Marco. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo, ¿por qué? Por fiel. Dios la tuvo a Pablo por fiel. ¿Qué es una persona fiel? A ver si se lo aprendieron en la definición. Firme, constante, leal. Pase lo que pase, yo voy a ser fiel con Dios. Debe ser así, pase lo que pase, voy a ser fiel con esta iglesia. ¿Sí? Aunque se muera el pastor, voy a ser fiel con esta iglesia. Amén, pues sí. Porque aquí siempre va a ser una iglesia. No sé cuántos años, tal vez 100 o 200, ¿verdad? Pero vamos a ser fieles, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo Pablo? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Verso 13, su testimonio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, ¿qué más? Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, hermanos, Pablo agradece a Dios porque dice, porque me tuvo por fiel. Y no es que seas ministro, me debe decir,
Doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel y me plantó en una iglesia. Amén. Te tenga por fiel. Yo empecé aquí hace ya 35 años. Todavía tenía el cabello negro. Sí, ahí tengo una foto cuando estaban emparejando el terreno. Estaba yo joven, hermanos. Bueno, me veía de 38 años tenía. Estaba fuerte, ¿no? Me acuerdo, ¿dónde está Luis Omar? Yo vi llegar a Luis Omar. Tenía 22 años, Luisito. ¿Sí? Desde ahí nos conocemos, Luis y yo. Entonces hemos envejecido juntos, algunos de ustedes conmigo, ¿verdad? Y Dios ha sido fiel. Amén, ahí tengo fotos de Luis. Parecía varita de nardo. Estaba bien delgadito. ¿Sí? Pues gloria a Dios, yo también. Pero Dios nos tuvo por fieles y aquí estamos, hermanos. Amén. No hemos renunciado. Yo nunca voy a renunciar. Aunque se queden 5, yo nunca voy a renunciar a mi ministerio. Amén. Yo voy a renunciar cuando, me van a renunciar, pero yo nunca voy a renunciar, porque yo debo de ser fiel y fidelidad en todo. He sido fiel a Dios en todas las áreas de la vida. He buscado la fidelidad en mi matrimonio. Amén. Siempre fiel. Amén. Fiel con las finanzas. Nunca he dejado de diezmar. No crean que por ser el pastor digo, no, yo no. Yo soy cada semana yo traigo mi aportación. Amén. Cada semana. Y Dios ha sido fiel conmigo también. Si yo soy fiel, Dios fue fiel conmigo. Yo doy gracias a Dios por muchos hermanos que se mantuvieron fieles en esa área en el tiempo de la pandemia. Que a pesar de la pandemia trajeron sus ofrendas. ¿Sí? Fueron poquitos, pero trajeron sus ofrendas. Y vimos la gloria de Dios. Yo vi la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces puedo decir, Dios ha sido fiel con su palabra, con sus promesas. Nunca me ha abandonado. Vino la pandemia, hace 3 meses sin trabajar, ¿verdad? Y todos los 2 años que nos llevamos, 9 meses cerramos la congregación, 8 o 9 meses. ¿Sí? Transmitíamos por Facebook, pero muchos no dejaron de ser fieles en esa área. Y fue bueno, te digo, lo hiciste bien. ¿Y por qué? Te lo digo, porque sé que Dios te ha bendecido y te sigue bendiciendo, amén. Entonces Dios fue fiel. Además fueron tiempos difíciles, pero te puedo decir que Dios tuvo un cuidado perfecto, ¿sí? O sea, igual llegó de otros lados, me llegó, ¿no? De un amigo muy amado, amigos de hace 35, 40 años, ¿no? Que viven en otros estados y se acordaron. ¿Cómo estás? No, yo estoy bien. Pues ahí te va para tu necesidad. ¿Quién es? Es Dios a través de estas personas, ¿verdad? Y no me mandó 100, hermano, me mandó miles. Claro, pues no muchos miles, pero fueron miles, ¿no? Órale, para que pueda salir adelante. Entonces pude ver la gloria de Dios. Pude pagar mis gastos todo el tiempo de la pandemia. Aunque no tuvimos reuniones, pero el dinero llegó. Y voy a repetir, agradezco a Dios por la vida de muchos aquí que fueron fieles, amén. Que dijeron, oye, ¿dónde te deposito? Pues depositaron, ¿sí? Sí. Ya voy a terminar, amados. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 3. Fíjense lo que dice Pablo. Le dijo a Timoteo, Timoteo era un joven, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No era fácil la vida para un cristiano en ese tiempo. Dice a Timoteo, no es fácil. Recuerden que tenían en contra el judaísmo, las religiones griegas, a los emperadores romanos. Ser creyente en ese tiempo era complicado. Hoy no, hoy estamos en la gloria. Era un joven de 35 años aprox. Era un joven maduro. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le da un consejo, verso que sigue. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Así comparó Pablo la vida de un discípulo pastor, porque Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso. Y le dice, ninguno que milita, es como una carrera militar. ¿Cuántos quieren ser militares aquí, jóvenes? A ver, no hay nadie. ¿Cuántos quieren ir a hacer carreras militares? Pues nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene una razón. Porque el ejército toma tu vida, toda tu vida. ¿Qué para la redundancia? No tienes derecho a decidir dónde vas a vivir, ni sobre tu tiempo. Quien entra al ejército sabe que va a dar su vida, ¿a quién? Al ejército, a los propósitos de la nación. Y le va a decir, ahora te vas a Ensenada, 10 meses vas a estar allá, trabajando 2 turnos o 3 turnos. De Ensenada ahora te vas a Guatemala. Entonces no tienes derecho a protestar al patrón, porque el patrón es el ejército. Bueno, Pablo toma este consejo, quien viene a Cristo es como vivir una carrera militar. Ninguno que milita con Cristo se enreda a los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa es fidelidad. Claro, depende del llamado, no digo que todos, ¿sí? Pero en la medida que tú puedes ser fiel, pues debes de ser fiel a donde Dios te llamó. Otra comparación, verso que sigue. Y también el que lucha como atleta, ¿qué dice? No es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces la carrera cristiana es como ¿qué? Como una carrera deportiva. Entonces tienes que prepararte, caminar, seguirle, ejercitarte, ejercítate con la palabra, aprende la palabra, ¿sí? ¿Cuántas horas de ejercicio aplican los atletas a su cuerpo todos los días? Mínimo 5 o 6 horas, 6 horas, 6 horas, corren, hacen pierna, hacen brazo, ¿verdad? Bueno, en Cristo, hermanos, dice que debemos de luchar como atletas, para luchar legítimamente. Y hay otra comparación, verso que sigue, hijito. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces lo que está diciendo Nino, queremos que se llene este lugar, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. Pues tenemos que trabajar. Va a ser bien para la sociedad, ¿sí? Te lo dije la semana pasada, ¿sí? Si queremos que haya menos delincuencia, ¿qué tenemos que hacer? Llevar el mensaje de la palabra de Dios a todas las familias, a todas las familias. ¿Qué sabes tú si puedes liberar a una generación? Si ganas un niño, ganas sus generaciones. Entonces Pablo habla de 3 personas, el militar, el atleta y el campesino. Me imagino que en la enseñanza estaban a estas personas. Pablo usa sus ejemplos, ¿verdad? El mejor predicador también ha sido el apóstol Pablo. Ya voy a terminar, amados. Lucas 16:10. Jesucristo igual habló fuertemente a los discípulos. El que es fiel en lo muy poco, ¿cómo se conoce al hombre fiel? ¿Cómo se conoce? Dice que va a ser fiel en lo poco. El que es fiel en lo poco va a ser fiel ¿en qué? En lo mucho. Y lo vemos en la amistad. Si alguien empieza a ser tu amigo, con pocas acciones te muestra que es un amigo, es fiel. ¿Cómo va a ser más adelante? Pues igual o mejor, ¿no? Entonces, si ven, la vida esto nos enseña para vivir bien. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel, ¿sí? Entonces, yo empecé a diezmar hace 35 años. Nunca he dejado. Cada semana, ahí está. No digo, es que ahora no hay. Ya me lo gasté. No. Aparta tu ofrenda. Dice, este es para el Señor. ¿Sí? ¿Quieres que Dios te bendiga? Sé disciplinado. O sea, Dios ve la actitud. Tus actitudes son importantes. Si yo participo de esta bendición de dar, pues yo no me preocupo. Cuando viene necesidad, ¿a dónde voy? Y le dijo Dios, yo he sido fiel, ¿no? No estamos bajo la ley que te exigía el diezmo. ¿O estamos bajo la ley? No, en la ley era el diezmo. En esta nueva era, ¿qué es?
Era el 10, aquí ¿cuánto es? Todo es de Dios, porque eres mayordomo, todo es de Dios. Tú tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuánto agarro de tu dinero para vida cristiana? ¿Cuánto agarro de tu dinero? O sea, no es tuyo. Lo que tú tienes no es tuyo. ¿De quién es? Es de Dios. Tu casa es de Dios. Tu coche es de Dios. El Corsa, aunque está viejo, es de Dios. Amén, pues es del Señor. Tu negocio es del Señor. Fíjate qué seguridad te da esto. Si yo soy fiel con Dios, Dios es fiel conmigo. Son principios, ¿sí? No tendré yo cara de presentarme a Dios si yo sé el principio de la siembra y la cosecha, porque Pablo dice, cada uno dé como lo puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, fíjate, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. La Biblia dice que siempre vas a tener para todas las cosas, el frijol, el aceite, el garbanzo, la carne, el pescado, ¿sí? Tu casa, la renta. Entonces la mayoría ya no tengo, ya no das, pues te va a ir peor, porque pones tu confianza en el dinero cuando todo es de Dios. Es que no me alcanza para desmayar, porque no me alcanza para la renta. Falso. Primero dale a Dios. Tú no sabes si Dios va a mover el corazón de la gente. Dice, aquí están 1,000 pesos para tu renta, Dios me dijo que te los diera. Y vas a decir, Dios, gracias. ¿Sí? Las situaciones de la vida nos prueban, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Sí? O lo doy o no lo doy. Dice ahora que el pastor coma frijol. Son principios, hermanos. Yo te puedo asegurar, aquí hay gente, yo los conozco, han sido fieles cada semana. Yo les puedo preguntar, hermano, hermana, ¿y cómo te ha ido? ¿Y qué van a decir? He visto la gloria de Dios, Dios me ha bendecido. Parece que no iba a haber, pero sí hubo. Así ha sido mi vida, hermano. En los tiempos así, viene del cielo, no es que baje volando, pero Dios usa personas, ¿verdad? Hermano, dame tu cuenta de banco. Yo le digo, ¿para qué la quieres? Ahí te va, ¿no? Dios sabe qué va a hacer, ¿no? ¿O vas a rechazar la bendición? Pues no, tenemos que aprender a recibir también. Hay gente que no quiere aprender a recibir. No, yo no recibo. No tengo deuda con nadie, ¿verdad? En Cristo se acabaron ese tipo de pensamientos, ¿verdad? Si alguien te bendice, ¿quién te está bendiciendo? Dios, a través de esa persona. Salmo 101:6. Me encanta. David, hermanos, fue un hombre fiel. A pesar de sus fallas, David se mantuvo fiel. Yo creo que sí, por eso dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que David estaba a tono con Dios a pesar de sus dificultades, de su pecado que tuvo grande, de sus desviaciones. Siempre regresaba ¿a dónde? Dios, perdóname, ya la regué otra vez, pero fuera fiel. Y David llegó a ser gobernante de toda la nación de Israel. ¿A quién crees que puso como ministros de su gobierno? A los fieles. Mira, ¿qué dice? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Si tú quieres gobernar, tú eres justo y Dios te da una encomienda. Por ejemplo, gobernador del estado de Veracruz, que aquí no hay políticos, ¿no? Láncenme. Si eres político, tienes que hacerte de gente fiel, honesta, honrada, que hable bien de ti, del Señor, que sea honesto. Es lo que hizo David. Mis ojos pondré, no está hablando Dios, está hablando David. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ¿qué dice? Me servirá. Verso que sigue. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El lema del presidente de la República, ¿qué dice? Tres conceptos.
no mentir, no robar, no traicionar. No, pues es que está actuando, pues se está comprometiendo, ¿no? Pero sí enseña, dice no mentir, no robar, no traicionar, que es lo mismo lo que dice aquí. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Puedes leer Salmo 101 en tu casa. Nos habla cómo compuso David a su gabinete. Finanzas, guerra, educación, qué sé yo. Pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora tú ves en la Biblia que hubo dones. Hay dones, ¿sí? Nosotros ya vivimos en la era de plenitud. Pero en la iglesia primitiva había 3 tipos de dones. ¿Alguien se lo sabe? Algunos están vigentes. Sí, se llaman dones espirituales. Son 9 dones espirituales. Entonces, Corinto usó los 9 dones espirituales, ¿sí? Hablaban en lenguas, interpretaban las lenguas, hacían milagros, tenían el don de fe, el don de discernimiento de espíritus, el don de palabra de ciencia, el don de sabiduría. Ahí están los 9 dones, 1 Corintios 12. Pero dice dones espirituales. ¿Quién se los dio? Dios dio los dones. Y hay otro tipo de dones. ¿Cuáles fueron? No, son los dones de administración, Romanos capítulo 12. Algunos siguen vigentes. Y otros fueron los dones de la ascensión. Los dones de la ascensión fue levantar a los 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles eran los dones? ¿Cuáles eran los nombres de los ministros? Los primeros apóstoles, los primeros profetas, los terceros los evangelistas, los pastores y maestros. 5 ministerios hubo. Ya no, ya se cumplió el canon, tenemos la Biblia completa. Cada uno somos servidores de Dios, tenemos algunos dones, pero fueron nada más en la iglesia primitiva. Ahora, los que están vigentes están en Romanos 12. Y algunos los tienen, algunos de ustedes los tienen. Romanos 12, verso 6. Dice el verso 6: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hablar de la palabra. Vienen los dones de administración. O si de servicio, en servir. Alguien tiene el don de servir. Servir. Dí conmigo, servir. ¿Qué hace un siervo? Sirve. ¿Sí? ¿Qué hace el siervo? Sirve. Obedece. ¿Sí? Entonces hay gente que dice, lo que gustes yo te hago. Necesitamos excelentes siervos en cada iglesia. Amén. Que dice, te delego la limpieza de toda la congregación. Aquí está grande, entre uno hacerlo todo está difícil. Entonces uno hace la galera, otro los baños, otros los salones, otros el salón. Y lo hacemos con amor, con gozo. O sea, no te pesa, ¿sí? Ni estás diciendo, ay, que lo haga fulano. Nomás está de flojo, ¿verdad? No. El siervo no se queja, amén. No está echando la chamba al otro, escurriendo la chamba al otro. No, es más, estás de flojo. Dale a ese. No. El que lo quiere hacer va a decir, yo lo quiero hacer. Por eso no tenemos problemas aquí, ¿verdad? Pues yo quiero hacer la limpieza, vengo a hacer los baños. Órale, no te voy a quitar la intención, ¿verdad? Ese es ser un siervo, ¿sí? Yo sé, algunos de ustedes trabajan, no pueden, o viven retirados, también pues no podemos ser, es que vente, ¿cómo crees? Le estás fallando al Señor, vas a perder tu galardón. Falso, ya Dios te premió. Entonces el que sirve con amor, ¿sí? El siervo siempre va a servir y no va a decir, es que ¿por qué no lo hace fulano? No, Dios me llamó a hacerlo, qué privilegio. Amén. ¿Cuándo aprendí a lavar baños yo? Desde tenía como 15 años. Te voy a decir, no me avergüenza. No había para el cine, me gustaba el cine. Yo era de las películas de Tintán y de Pedro Infante y de Resortes, ¿verdad? Se ponían buenas, 3 películas. Eran 3 películas. Entrabas a las 4, salías a las 8, ¿verdad? Pues no había lana. ¿Sabes lo que hacía? Yo me iba a ayudar a hacer el aseo de los baños del cine.
Entonces ya me enseñaron, así se lava y el piso y aquí está la escoba y le va a hacer así y así y así. Trabajabas como 1 hora, te daban tu boleto, ¿verdad? Entonces yo iba, me sirvió, claro, yo sé lavar baños, no me avergüenza. Sé trapear y sé barrer. Amén. No me avergüenza. Soy un siervo de Dios. ¿Quién lo hace? Dios te capacita. También te capacita para tener esa actitud. Así es que a mí no me espanta, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer esto? Pues vamos. Que destapar las cañerías que apestan terrible, ¿no? Pues lo hacemos también, nos ponemos guantes, nos ponemos protectores, ¿sí? Pero lo hacemos también. Dios me llamó. Lo hago también con mucho gusto. ¿Qué otro don hay aquí en Romanos 12? Dice, el que enseña en la enseñanza. Hay gente que tiene excelentes dones para enseñar a los niños. Doy gracias a Dios por la hermana Silvia. Ella tomó el paquete y doy gracias a Dios por ella. Ella vio la necesidad, dijo, pastor, ¿podré empezar a enseñar a los niños? Y le digo, seguro que sí, Silvia, seguro que sí, porque siempre es una batalla. ¿Sabes por qué? Porque el maestro de escuela, recibe a lo mejor una guía, un libro, y servir en la escuela requiere, ¿qué requiere? Aparte de enseñar, necesitas dinero, sí, necesitas tijeras, necesitas papel lustre, necesitas material. Entonces el que es maestro sabe a qué le tira, ¿no? Yo que diga, pastor, deme 20 centímetros de papel lustre, deme 20 centímetros de papel así, ahora 5 lápices. Claro, podemos tener, pero el que es maestro agarra todo el paquete. Yo le digo a la hermana, ¿en qué te puede dar, hermano? No, yo lo hago de mucho amor, con mucho corazón. Digo a Silvia, gracias, hermana, Dios la bendiga, ¿no? Pero ella escogió hacerlo. Le gusta enseñar a los niños. Y te digo algo, lo hace muy bien. ¿Han visto las manualidades? El niño aprende, el niño se lleva su tarea. Luego dice Brenda, ayúdenme a buscar las palabras. Ya estamos entre Sarita y yo, a ver, buscando la palabra, ¿verdad? Están bien hechos los trabajos. Entonces, ¿el que enseña en qué? En la enseñanza. Hay maestros. ¿Cuántos son maestros aquí? Natos, o sea que ya tienen yo puedo enseñar a niños. No tenemos maestros aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Estamos maestros. Dice Paulina, vamos a hacerle escuela de verano. ¿Y quién lo va a hacer? El pastor no puede dar clases a 3 grupos ni estar aquí todo el día. Ya está viejo y se cansa también. Directo. ¿Quién lo va a hacer? Sí, la gente que tenga el llamado, el don. Yo lo voy a hacer. Claro, ahí está, para que compren. Pero siempre estarles poniendo. ¿Es así o no es así? Pues sí, tienes que comprar. ¿Pero dónde lo cargas? Al cielo, Señor. Ahí te va el cargo. Pero Dios te va a bendecir. Dios te dice, ahí te va, adelante. O sea, sí, tú sigue. Lo que quieras hacer para Dios, Dios te da la lana. Eso es otro principio que yo veo. Lo que quisimos hacer, Dios siempre nos suplió. Quisimos ser 3 salones. Y están bien hechos. No teníamos el dinero así junto. ¿Cómo llegó? A través de ustedes, el talento y los diezmos, las ofrendas. No crean que pues aquí yo agarro para mí. No, vamos, órale, vamos a construir. Y Dios suplió. Pídeselo a Dios y dile al pueblo de Dios. Es un principio. ¿Quieres hacer algo? Ora a Dios. Pídeselo a Dios. Dile al pueblo de Dios y el pueblo de Dios te va a dar el billete. Dios no es pobre. Dios tiene todos los recursos, solo pídelos. Amén. Es una riqueza de enseñanza, hermanos, estar en Cristo. Porque ves que tú no estás luchando ahí, Señor, y no hay lana. El Señor te da el dinero. ¿Sí? Yo lo he vivido, lo he visto. Dios nos da. No digo, pues es que no hay, no, sí hay, seguro que sí. Dios es el proveedor. Amén, amados. Entonces, ya voy a terminar, perdón que estoy repite y repite. Tenemos habilidades con las que nacimos y hay que explotarlas. Ejemplo de habilidades que naces ya naciste con ellas, ya dije algunas. Por ejemplo, Nino, artista, ¿de dónde viene? Pues es innato, o sea, ya nació con eso, él puede
dibujar, yo no lo puedo hacer. Mabel, pues ya nació con el aspecto de la música, ¿sí? Los dibujantes, ¿no? Comerciante también puede ser, ¿verdad? Tiene la habilidad, la voz del locutor. Ese es un don, ¿no? El que tiene voz de locutor, de eso vive, ¿no? El que, bueno, también tiene el don, sí. El que tiene buena letra, ¿quién se la dio? Dios. ¿Vieras mi letra, hermano? La tengo de doctor. Mi nieta dice, oye, tienes la letra re fea. Porque tiene una letra bonita. O sea, Brenda escribe, pero la contratarían como contrataron a Lázaro Cárdenas. Ahí te va una anécdota. Lázaro Cárdenas llegó a la presidencia por la buena letra. Dicen que tenía letra cursiva bien hecha. Entró a trabajar al gobierno, estaba en una oficina. Y alguien llegó a su oficina y vio los escritos y dijo, ¿quién escribió esto? Es Lázaro. Ah, mándamelo. Y llegó al área donde se movían los presidentes. Se empezó a meter. No es casualidad, ¿verdad? O sea, Dios, por la buena letra, existe la biografía. Él se empezó a rozar con los altos funcionarios del gobierno, hizo amigas, era un hombre muy tratable, y se dio la oportunidad y llegó a presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas. Fíjate lo que hace la letra abre las puertas. Cuando llenas una solicitud, el que te va a entrevistar ya vio la letra, vio la ortografía, ¿no? Si ve la letra fea, va a decir otro. Pero son dones. ¿Tienes bonita letra? No eres tú. ¿Quién te lo dio? Dios te dio esa capacidad. Son dones innatos, ya naciste con ellos. Entonces, úsalos para la gloria de Dios, porque nadie los tiene. Otros los tienen igual, pero lo hacen diferente. Dios no hizo personas iguales, igualititas. Pues imagínate, Dios, ¿cuántos millones somos de habitantes en el mundo? A ver, ¿quién da más? 8,000 millones, imagínense, son 8,000 millones de habitantes a nivel mundial, 8,000 millones. Y 8,000 millones hay que traerlos a la iglesia. ¿Cuántos hay que traer? 8,000 millones. ¿Cuántos hay en la iglesia? ¿Cuántos crees? Te vas a derretir. ¿Cuántos crees que hay? Metemos a católicos, metemos a todos los que de alguna forma conocen de Cristo. ¿Cuántos crees que llegamos? Pues no llegamos ni a 1,000 millones. ¿Sabes quién gana? Los musulmanes. Los musulmanes son mayoría los cristianos. Gracias a Dios que en la nueva era ya Dios está en todos. Nomás hay que abrirles el entendimiento, pero Dios escucha la oración de todos. Pues hay que hacer mucho. Entonces, tenemos las habilidades aprendidas. ¿Qué se aprende en la vida? Habilidades aprendidas, son dones o habilidades que aprendemos. ¿Naciste andando en bicicleta? No, lo aprendimos, ¿no? Son dones aprendidos. Ejemplos, nadar. No existe el don innato de nadar, hay que aprender, son dones aprendidos, nadar. El lenguaje, la inteligencia para hacer problemas también, hay gente que es inteligente para las matemáticas, ¿sí? Andar en bicicleta, construir, leer, son actividades aprendidas, pero también esas son para la gloria de Dios. Cuando un predicador quiere un lector, ¿a quién vas a escoger? A ver, que pase fulano, que pase el primero de la fila, ¿sí? Vas a escoger a alguien que tú sabes que lee muy bien, que no es tartamudo como yo. Pues no me va a escoger, va a decir, habla, se le traba de repente, ¿verdad? Casi seguido se me traba. Pues no me va a escoger porque no tengo el don. Gracias a Dios que hoy ya hablo mejor, antes era más tartamudo. Miren Sarita cómo se ríe. Me conoce mejor que mi mamá, porque tengo vivienda con ella 3 veces más que viví con mi mamá. Con mi mamá viví 17 años.
¿Cuántos tenemos? 46. Entonces me conoce mejor que ustedes. Ella conoce todas mis virtudes. Entonces, concluyo, Dios te dio dones. ¿Para qué son? Para que los uses. El que tiene voz del locutor, que anuncie la palabra de Dios con esa voz que tiene. Necesitamos locutores cristianos, amén. Yo no la hago del locutor, ¿o sí? Favor me harán, pero no la hago para nada. Entonces el que tiene voz del locutor tiene que hacer el trabajo del locutor. Entonces si todos aplicamos los dones, hermano, esta iglesia va a crecer al 1000 por 1000, amén, al 1000%. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu multiforme sabiduría nos escogiste, nos diste talento, nos diste dones, y todo con un propósito, Señor, para ser dichosos en la tarea, pero principalmente para gloria tuya, Señor. Queremos poner en práctica los dones que nos has dado. Que hay gente que cocina maravillosamente bien, recetas exquisitas, gente que hace pasteles, gente que corta el cabello excelentemente, artistas. Todos somos tan diferentes, Señor, pero todos unidos podemos hacer un trabajo de excelencia para que otros te conozcan también, Señor. Queremos usar los dones para que otros conozcan tu grande gracia y tu grande amor que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por la buena semana que nos das, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los siga bendiciendo.